La enviaron como esposa por encargo de su familia, pero el ranchero le dijo: «No estoy aquí para ser tu dueño». Boston, Massachusetts. Marzo de 1882. Karen, vas a salvar el honor de esta familia, no a enamorarte. Las palabras cayeron como hierro helado en el salón. Karen Monroe permaneció inmóvil bajo la luz temblorosa de la lámpara de aceite. Sus manos enguantadas descansaban cruzadas sobre la capa de viaje. Frente a ella, su padre caminaba despacio detrás del escritorio, los dedos inquietos cerca del vaso de whisky medio lleno que no había probado en horas. Evitaba mirarla a los ojos. Eso más que las palabras mismas le revelaba la verdad. «¿Entonces así será?», preguntó ella. «Voy a ser enviada al oeste como si fuera una factura, basta», gruñó él, aunque la dureza de la orden sonaba hueca. «Sabes lo que esta familia debe los fracasos de tus hermanos, los juicios, los impuestos que nos hunden. ¿Quieres que el apellido Monroe aparezca en los periódicos?» Karen parpadeó una sola vez lenta firme. Tenía 24 años, antes había sido la reina de los bailes de verano con guantes de seda. Y ahora parecía un fantasma en una casa que ya no reconocía. El retrato de su madre colgaba sobre la chimenea sereno e impenetrable. «¿Él sabe que voy a llegar?», preguntó. «Sabe lo necesario», respondió el padre. «Es ranchero exmilitar con tierras solo. Lo hace como un favor. No lo hagas más difícil», añadió con la mandíbula tensa. «¿Y qué soy para él? Eres lo que esta familia necesita que seas». Y con eso terminó todo. No hubo abrazo ni bendición. Solo silencio y un boleto de tren dejado en la esquina del escritorio, como un destino sellado. Karen salió del cuarto antes de que las lágrimas en su garganta la delataran. El mayordomo la esperaba en el pasillo, rostro imperturbable, cargando la única maleta gastada. En la quietud de su recámara, Karen sacó de la caja bajo la cama dos cosas: un cepillo de plata grabado con las iniciales KM, regalo de su madre en su cumpleaños 15, y el diario de cuero desgastado que ella había llevado consigo. Entre sus páginas había flores secas, poemas recortados y cartas jamás enviadas. Guardó ambos en la maleta. Serían lo único propio que llevaría. La estación estaba fría, el viento silbaba entre las vigas de hierro como advertencia, el vapor del tren subía como aliento de animal dormido inmenso e incomprensible. Karen se detuvo en el andén, el velo apenas cubriéndole el rostro. Alrededor pasaban comerciantes madres con bebés soldados de regreso al oeste. Nadie la miraba demasiado. Una mujer sola con ropas de viaje ya no era tan rara. Aún así, las miradas se quedaban un poco. No malintencionadas, pero curiosas. Cuando el revisor llamó al abordaje, Karen dio el paso. Las botas resonaron sobre la madera. El mozo le ofreció cargar la maleta, pero ella se negó. Encontró asiento cerca de la parte trasera. El banco era duro, el aire olía a carbón y cuero ajeno. Tras la ventana cubierta de hollín Boston, se fue borrando por capas. Chimeneas, almacenes, calles de piedra. Después solo llanuras y bosques desapareciendo en la distancia. El tren avanzó con sacudida. Karen no miró atrás. Los días se hicieron confusos. Por las noches compartía el vagón con desconocidos. Una madre amamantando a su bebé envuelto en mantas. Un predicador que tarareaba himnos dormido. En las paradas el paisaje cambiaba. Llanuras interminables, cielos rajados de sol, corrales de ganado. El aire se volvía más seco, más áspero, menos civilizado. Una tarde una anciana se sentó junto a ella. Huesos afilados bajo el chal. Ojos quebrados como vidrio. Novia por catálogo, preguntó sin juicio. Karen dudó. Sí. ¿Te dio su fotografía? No solo su nombre. Eso no es tan malo, dijo la mujer. Las fotos mienten más que la gente. Cuando Karen despertó al día siguiente, la anciana ya no estaba, pero había quedado un pequeño paquete con galletas duras y un saquito de lavanda cocido a mano. Ella lo sostuvo un buen rato. Al quinto día, el sol amaneció rojo sangre sobre un mundo que ya no pertenecía al este. Karen miró por la ventana mientras las cercas se volvían escasas y el cielo se abría más ancho. Apretó los dedos contra el vidrio y susurró a su reflejo. No eres lo que dicen que eres.
Afuera el viento gemía bajo sobre la pradera. Se abrazó al diario de su madre contra el pecho, y el tren la llevó más profundo hacia el oeste. El freno chilló en una estación barrida por el viento que apenas se podía llamar pueblo. Solo un andén de madera, una bodega pequeña y un letrero oxidado que decía Stillwater, Montana. Karen Monroe bajó a las tablas el dobladillo de su vestido recogiendo polvo color hueso viejo. Sus botas no hicieron ruido, pero el corazón le retumbaba en las costillas. El aire ahí era más cortante, sabía a pino y vacío. Solo había un hombre esperando. Sujetaba a un caballo alazán oscuro quieto como piedra. Sus hombros anchos bajo un gabán gastado por el tiempo. El sombrero de ala le cubría gran parte del rostro, pero Karen alcanzó a distinguir la mandíbula firme, la piel marcada por el sol y la forma en que sus ojos no se apartaban de ella mientras se acercaba. La mandíbula firme, la piel marcada por los años al aire libre, y la manera en que sus ojos no se apartaban de su rostro mientras ella se acercaba. Señorita Monroe. Su voz era grave, áspera como grava y con un tono de trueno lejano. «Lo soy», respondió apretando más fuerte su maleta. El hombre desmontó con una facilidad adquirida y se quitó el sombrero. Samuel Granger. Así que era él. Su esposo por contrato, el hombre al que su padre la había entregado como si fuera ganado en una subasta. Karen trató de ocultar cómo el aire se le atoraba en el pecho. Samuel la observó en silencio un instante, no con deseo, ni con dominio, sino con algo más viejo, más cauteloso. Luego metió la mano en la alforja y sacó un par de guantes de cuero café. «Son viejos pero limpios», dijo. «El invierno no se ha ido, supuse que no traía suficientes». Karen dudó y después los aceptó sin agradecer. Él la condujo hacia una carreta tirada por mulas que aguardaban inquietas moviendo las colas al viento. Samuel levantó su baúl con un solo brazo y lo acomodó atrás, sin ofrecer ayuda para que subiera. El trayecto se alargó en silencio. Las colinas se extendían bajo el cielo como animales dormidos. Los pinos se levantaban en la distancia como centinelas. Karen sostenía los guantes en el regazo, pero no se los puso. Después de casi una hora, pasaron bajo un arco de madera que decía Granger Ranch. Frente a ellos se alzaba una casa blanca vieja pero firme acompañada de un granero rojo y amplios potreros. Samuel detuvo la carreta antes del pórtico. «Llevaré tu baúl adentro. Tu cuarto está arriba, la primera puerta a la derecha. Tendrás tu propio espacio. Nadie te molestará». Karen parpadeó. «Yo pensé...» No terminó. Había esperado una boda, o al menos una posesión marcada. Samuel la miró fijo, tranquilo. «No necesito una esposa, señorita Monroe. Necesito paz. Y quizás saldar una cuenta con un mundo que no puedo cambiar». Ella entrecerró los ojos. «Entonces, ¿para qué me mandaron llamar?». Él apartó la mirada. «Tu familia necesitaba ser rescatada. Ese era el trato, nada más». Karen bajó sin decir palabra. Sus botas tocaron la tierra de Montana como si fuera la primera vez. El viento movía su falda como hierba junto al río. Dentro la casa olía a leña, a hierbáceas y a un leve rastro metálico. Samuel dejó su maleta junto a las escaleras. «Te subiré agua caliente después», dijo. «Si necesitas algo, pídeselo a Mary en la cocina. Es sorda de un oído, pero entiende suficiente». Se dio la vuelta, pero antes de que ella subiera añadió: «Esto no es una prisión, Karen. Si decides quedarte, será por tu elección. No estoy aquí para ser tu dueño». Ella se detuvo en el segundo escalón, una mano en el barandal. «No esperaba bondad», murmuró. «Solo obligación». «Bien», contestó él. «Entonces estamos a mano». Esa noche Karen se quedó de pie en el pequeño cuarto mirando la cama cubierta con una colcha. Sobre el lavabo había una jarra de agua. Junto a la puerta una palangana de hojalata y, para su sorpresa, una jarra de barro con agua tibia y un ladrillo envuelto en franela. Lo tocó, aún guardaba calor. Tocaron la puerta suave una sola vez. La voz de Samuel se filtró apagada. «Te dejé algo afuera sin prisa». Abrió y vio en el piso un hervidor con tapa y una nota doblada. La levantó. «Quizá no estés acostumbrada a los pisos fríos».
Esto ayudará a que no te duelan los pies en la mañana. SM. Karen miró la nota largo rato. Luego entró el hervidor, lo dejó junto a la cama y sacó los guantes del bolsillo. Le quedaban. No a la perfección, pero lo bastante para recordarle que alguien había adivinado la forma de sus manos. Por primera vez en semanas, no se sintió vendida. Se sintió reconocida. Comenzó entonces una rutina callada. Cada domingo al amanecer Samuel ensillaba su caballo y se iba solo. Nunca decía a dónde ni invitaba a nadie. Regresaba antes del mediodía con polvo en las botas y silencio en los labios. Nadie lo cuestionaba, ni Mary en la cocina ni los peones. Pero Karen sí lo notó. Al tercer domingo, la curiosidad se volvió peso en el pecho. No era celos, no del todo, pero su ausencia dolía más de lo esperado. Era la forma en que él apartaba la mirada cuando ella preguntaba. La carga que parecía nunca soltar. Así que en la cuarta semana lo siguió. Salió 10 minutos después, caminó hasta ensillar una yegua mansa y tomó un atajo para no ser vista. El viento de primavera le jalaba el chal. El aire olía a pino y de cielo. Después de media hora lo vio. Samuel había desmontado junto a un portón de madera desgastada. Un letrero gastado por los años se arqueaba sobre la cerca, sus letras casi borradas por el tiempo. Still Water Rest. Era un panteón pequeño antiguo escondido entre dos colinas, como un recuerdo olvidado. Karen frenó el paso de su yegua y se mantuvo oculta tras un grupo de abedules. Sentía que espiarlo estaba mal, pero no pudo obligarse a marcharse. Samuel caminó entre las tumbas hasta llegar a una en la orilla. Se arrodilló no con apuro ni con ceremonia, sino con la costumbre de quien regresa a un sitio más real que su propia casa. Del bolsillo de su abrigo sacó un objeto envuelto en tela. Karen entornó los ojos. Era una muñeca hecha a mano desgastada, suave, sin un ojo. La colocó con cuidado sobre la lápida, ajustándola para que no cayera. Luego simplemente se sentó. Pasaron largos minutos. No habló. No lloró. Solo permaneció ahí inmóvil como piedra, con una mano sobre el montículo cubierto de hierba y la otra aferrada a una trenza larga y dorada, atada con un listón quebradiza por los años. El pecho de Karen se apretó. Observó hasta que el viento agitó las hojas de los abedules como si fueran oraciones susurradas. Entonces se dio la vuelta. Nunca se lo contó. 2 días después, una helada tardía cubrió el valle. Karen despertó con el estómago encogido de dolor, el cuerpo entumecido a pesar de estar bajo 2 cobijas. Se hizo un ovillo, respiración corta, el aire frío raspándole los pulmones como papel de lija. Antes del amanecer debió quedarse dormida a ratos inquietos. Al abrir los ojos otra vez, la luz se filtraba por las cortinas de encaje. En la mesita de noche había una taza intacta, el vapor aún elevándose. Al lado, un platito con rodajas de jengibre, una servilleta doblada y una pequeña lata de miel. Sin nota, sin tocar la puerta. Ella la tomó con manos temblorosas y bebió un sorbo. Le ardió en la garganta, pero de la mejor manera. Se recostó de nuevo la cobija hasta la barbilla, mirando el techo. Él sabía. A la tarde siguiente, Karen se sentó en el pórtico envuelta en su chal, todavía pálida pero firme. Veía cómo el viento agitaba el pasto alto como olas en un mar salvaje. No lo oyó llegar. Samuel se detuvo a su lado y permaneció de pie un largo momento. Las manos en los bolsillos del abrigo, la mirada fija en el horizonte. Después bajó del pórtico, entró al granero y salió con otra silla de madera. La colocó junto a la de ella. Ni muy cerca ni muy lejos. No se sentó. Solo miró el sitio vacío por un instante. Inclinó un poco el sombrero y se alejó. Karen contempló la silla vacía y por primera vez no se sintió visitante. La enfermedad llegó despacio como anochecer, arrastrándose sobre los potreros. Al principio una renguera en uno de los potros. Luego fiebre en una yegua. Para la tercera semana, 4 caballos ya no comían y sus encías mostraban úlceras. Mary susurró una tarde en la cocina apretando un trapo entre las manos. Fiebre aftosa, dijo la voz tensa. Si se riega acabará con todos. Samuel no contestó.
Solo asintió una vez, y salió al establo como quien se prepara para la guerra. Karen reconocía esa mirada, era la misma de los domingos al volver del panteón. Una resolución callada, cubierta de duelo. No soportaba ver ese mismo silencio caer sobre las caballerizas. Así que empezó a leer. De noche, bajo la luz tenue en su cuarto, Karen estudiaba un manual veterinario viejo que había conseguido del doctor del pueblo, un hombre que apenas recordaba su nombre, pero que admiraba su terquedad. Tomaba notas, hacía preguntas, observaba cómo Samuel y los peones trataban a los animales. Pero fueron los pequeños detalles los que aprendió sola. Limpiar heridas con agua salada tibia, moler ajo en la comida. Susurrar bajito para calmar a los enfermos. Una tarde, una yegua joven se desplomó en el corral. Respiración corta, patas temblorosas. Karen fue la primera en encontrarla. No había nadie más. Se remangó. Las siguientes 2 horas fueron sudor, rezos y manos cuidadosas. Preparó una mezcla, la aplicó en la pezuña infectada y le murmuraba al animal como si pudiera comprender el peso que cargaba. Se quedó hasta entrada la noche. Cuando Samuel entró, aún la encontró ahí con el vestido manchado de lodo y Remedios el cabello suelto del trenzado. Él no dijo nada, solo la observó mientras ella aplicaba un paño tibio en el cuello de la yegua. Al día siguiente la fiebre cedió, y luego apareció otro caballo enfermo, aún peor. Karen no pidió permiso. Iba de establo en establo aprendiendo con cada error, creciendo con cada acierto. Samuel nunca le ordenó detenerse, pero ella lo sentía cerca vigilándola desde la puerta del granero. Brazos cruzados, botas silenciosas sobre la paja. Siempre lo bastante próximo para intervenir, pero nunca lo hizo. Hasta el día en que el semental se alzó. Karen había intentado calmarlo, un caballo viejo con una llaga purulenta. Pero cuando ella intentó sujetar las riendas, el caballo se encabritó su costado golpeando con fuerza contra la pared. Karen tropezó hacia atrás y se lastimó la muñeca contra el barandal. En un instante Samuel ya estaba ahí, la sostuvo de los hombros para estabilizarla, revisando su brazo con ojos de cirujano de campaña. ¿Estás bien?, preguntó la voz tensa. Karen hizo una mueca. Creo que solo es un moretón. Samuel apartó un mechón de su cara, aún con las manos firmes sobre sus brazos. Debería prohibirte hacer esto, murmuró. Podrías salir lastimada. Entonces prohíbemelo, replicó ella con los ojos brillando. Él soltó un suspiro lento, la mandíbula apretada. Si lo hiciera, me odiarías por eso. Ella sostuvo su mirada. Ninguno se movió. Al final él la soltó y dio un paso atrás. Venda esa muñeca. Yo terminaré con este caballo. Al terminar la semana 2 de los animales enfermos, ya mostraban mejoría. Uno de ellos, un potrillo negro con una mancha blanca en el hocico, se sostenía con dificultad en el abrevadero bebiendo por primera vez en días. Karen sonrió con la mano apoyada en la puerta del corral. Samuel se colocó a su lado callado como siempre. Ella giró un poco hacia él. Leí que esta raza viene de caballos de caballería. Él asintió. Era para mi esposa. Lo último que le prometí antes de que muriera. Karen miró de nuevo al potrillo. Sigue aquí. Samuel hizo una pausa. Tú lo mantuviste con vida, dijo. A él, y quizá a más. Karen negó con la cabeza. Habrían sobrevivido. No respondió él, suave pero seguro. No sin ti. Ella no contestó. Samuel recorrió con la mirada el establo, la luz de la tarde filtrándose por el altillo como humo dorado. No tienes que ser mi esposa, dijo voz baja. Pero te has vuelto la parte de este lugar que se niega a rendirse. La garganta de Karen se cerró. No era amor, pero sí algo cercano. Algo real. La lluvia había empezado la noche anterior, primero suave como una canción de cuna entre las vigas. Al amanecer ya era un tambor de guerra. Nubes negras cubrían Stillwater, como si el cielo se hubiera volteado contra la tierra. El viento aullaba entre las rendijas del granero, y la lluvia golpeaba el techo, obligando a alzar la voz para escucharse. El río que corría junto al potrero del este se había desbordado marrón y furioso. Karen se asomó por la ventana con el corazón encogido. Entonces llegó el grito. El potrillo se fue, vociferó un peón jadeante.
Brincó la cerca y corrió hacia el río. Samuel ya corría. Cuando Karen alcanzó la puerta, él montaba sin silla, las botas retumbando en el lodo, la lluvia cortando de lado. Ella no tuvo tiempo ni de llamarlo, solo lo vio desaparecer entre la cortina de árboles. Los siguientes minutos fueron un torbellino. Con manos temblorosas ensilló su caballo y avanzó contra el viento, las ramas rasgando su capa. El río ya no era un río, era una riada furiosa, arrastrando troncos y escombros. Primero distinguió al potrillo atrapado en un banco de arena temblando. Luego lo vio a él. Samuel estaba en el agua hasta la cintura, los brazos extendidos hacia el animal aterrado. La corriente lo empujaba con violencia, tirando de su abrigo como si el río intentara arrancarlo paso a paso. «Samuel», gritó ella. Él no volteó. El potrillo corrió en cuanto lo alcanzó, resbalando hacia la orilla. Samuel se lanzó, alcanzó las riendas y lo jaló de regreso. Pero en ese instante la corriente creció. Un tronco lo golpeó en el costado, perdió el equilibrio. Karen lo vio caer de lado, la cabeza chocando contra una piedra semi-hundida. Las riendas se soltaron de sus manos. Se hundió bajo el agua revuelta. «No», clamó ella, bajando del caballo y metiéndose en la helada corriente. El frío le robó el aire, pero siguió avanzando, los pies resbalando, las manos aferrándose a ramas y tierra empapada. Entonces lo vio. Samuel yacía boca abajo junto a la orilla, un brazo enredado en raíces, el otro inerte. Su rostro cubierto de lodo, sangre corriendo de la sien mezclada con la lluvia. Karen se arrodilló de golpe. «¡Samuel, Samuel!», lo volteó con manos temblorosas, la falda empapada de barro. Sus labios estaban pálidos, inmóviles. Apoyó el oído en su pecho. «Nada. No», susurró. Un latido débil. Comenzó las compresiones torpes, desesperadas. Vuelve, sollozaba, lágrimas ardiendo en el frío. «No me hagas esto, no después de todo». Le dio aire 1 o 2 veces, volvió a presionar una y otra vez. Entonces un jadeo. Samuel se incorporó bruscamente, tosiendo agua del río, los ojos abiertos de golpe. Se giró de lado, gimiendo, respirando con dificultad. Karen cayó a su lado sollozando. Ni se había dado cuenta de que lloraba hasta que la vista se le nubló. Él la miró parpadeando. «¡Estás llorando!», dijo con voz ronca. Ella se limpió el rostro en vano. «Casi mueres». Él la miró de verdad sin apartar los ojos. El agua le escurría del cabello. Sus manos estaban raspadas, el rebozo rasgado. «No debiste seguirme». Tenía que hacerlo. Él buscó su mano cubierta de lodo, fría, aún temblando, y la llevó a su pecho sobre el débil golpeteo de su corazón. «No llores por mí», dijo. «Nunca he valido ese tipo de pena». La respiración de Karen se quebró. Él cerró los ojos un instante. «Y si este fuera el final», susurró, «quisiera que mi último aliento sintiera tu mano». Ella no habló. Solo apretó más fuerte su mano y apoyó la frente en su hombro mientras la lluvia caía sobre ambos. Y por primera vez en años, la tierra no guardaba solo tristeza, sino algo frágil y verdadero. Un latido. Una mano. Una razón para quedarse. La carta llegó doblada en un sobre color crema fino, los bordes aún rígidos, recién salidos de la ciudad. Karen la leyó 2 veces. Luego una tercera. Era la letra de su padre, precisa y formal como siempre, anunciando que la hacienda familiar había sido vendida, las deudas pagadas, la reputación rescatada. Venía a Montana para llevarla de regreso a casa. Sin disculpas, solo con la certeza de que así debía ser. Llegó un viernes por la tarde, bajando de un carruaje rentado con un abrigo hecho a la medida demasiado elegante para Stillwater. El polvo se le pegó a los zapatos antes de llegar al pórtico. Karen lo esperaba en la entrada. Samuel se quedó en las sombras del granero observando desde lejos. Su padre se quitó los guantes, el rostro impenetrable. «Te ves más vieja», dijo como si fuera un comentario y no una herida. «Me lo he ganado», respondió Karen. Él miró alrededor sin impresión. «Este no es lugar para una Monroe. Tu cuarto está listo». «El tren sale el domingo». Karen cruzó los brazos. «Ese nunca fue el acuerdo. Fui enviada para cumplir un contrato. Esa deuda ya no existe.
No tengo por qué quedarme aquí. Exhaló firme aunque temblaba por dentro. No soy una cuenta que deba ajustarse. La voz de su padre se volvió cortante. Ya hiciste tu punto, ahora recoge tus cosas. No me voy. Los ojos de su padre se entrecerraron. No puedes preferir de verdad este lugar. Karen bajó al suelo el borde de su vestido agitándose con el viento. Ya no pertenezco a Boston, dijo. No te pertenezco a ti, y no soy esposa, no en la forma en que lo imaginaste. Entonces, ¿qué eres? Soy parte de esta tierra, dijo ella. He sangrado en sus establos, enterrado a sus enfermos, aprendido sus tormentas y sus silencios. Llegué aquí sin nada, y de alguna manera eso me dio espacio para ser alguien. Entonces otra voz tranquila, firme, habló detrás de ella. Samuel. Dio un paso al frente sacudiendo el polvo de sus mangas. Su presencia era serena, pero la mandíbula marcada por algo difícil de leer. Si ella decide irse, dijo, le prepararé el caballo, le empacaré comida y la acompañaré yo mismo a la estación. Karen lo miró el corazón detenido. Pero si decide quedarse... Ahora la miraba a ella sin preguntar, solo afirmando entonces también es su derecho. Su padre bufó. ¿Qué clase de hombre entrega así a una mujer? Samuel no pestañeó. El tipo de hombre que nunca la reclamó como suya para empezar. Un silencio largo se tendió entre ellos. El padre de Karen retrocedió la rabia apenas contenida. Se arrepentirán de esto los dos. Se dio la vuelta de golpe, subió al carruaje y azotó la puerta. En segundos, se había ido su presencia arrastrándose como perfume y dinero en papel. Karen se quedó inmóvil, el aire fresco en las mejillas. No lo siguió con la mirada, solo hacia adelante. Hacia Samuel. Él caminó hasta ella deteniéndose a un paso. No me debes nada, dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. Pero me debo a mí misma la verdad. Y la verdad es que ya estoy en casa. El jardín había guardado silencio por años. Escondido detrás de la casa, cercado por hiedra trepadora, y lo que quedaba de un emparrado blanco. El espacio no tenía flores ni aroma. Solo tierra endurecida y agrietada. Camas de siembra ahogadas en maleza. Y rosales muertos reducidos a espinas secas. Nadie lo mencionaba, nadie entraba hasta que lo hizo Karen. Era la segunda semana de abril cuando ella entró en ese rincón olvidado, las botas hundiéndose en el suelo aún húmedo del deshielo. El viento traía el filo del invierno, pero también una promesa en el aire, leve, como una canción apenas recordada. Permaneció ahí un largo rato, las manos en los bolsillos del abrigo, los ojos siguiendo las huellas de lo que alguna vez fue. La esposa de Samuel había amado las rosas. Karen nunca las había visto florecer, solo escuchado su memoria en miradas perdidas. En la forma en que los ojos de Samuel se detenían en ese rincón de la casa cuando nadie lo veía. El jardín no solo estaba descuidado, también guardaba duelo. Pero el luto, comprendió, no significaba que todo debiera permanecer muerto. Así que comenzó. Cada mañana antes de que el sol despuntara, llevaba una pala y guantes para trabajar la tierra. Arrancaba maleza hasta que los dedos se le ampollaban, removía el suelo hasta que la espalda le dolía. Compró esquejes en un vivero a 2 pueblos, cuidando de elegir las mismas variedades. Había encontrado esos nombres prensados en las páginas del viejo cuaderno que Samuel guardaba sobre la repisa. Crimson Glory Maidens Blush Yellow Tea. Plantó en silencio no para reemplazar sino para honrar. Y Samuel, aunque no decía nada, ella sabía que lo veía. La cuarta mañana, al volver al jardín, encontró un costal de yute apoyado en la cerca. Fertilizante rico bien añejado, del que se reservaba para los cultivos, y se guardaba bajo llave en el granero. Un pequeño letrero colgaba de la cuerda. Lo mejor del año pasado aún sirve, sin firma. Sonrió de todos modos. Para el fin de la semana el jardín ya había cambiado. No en flores todavía, pero sí movido. Los bancales formados, las rosas enraizadas. El emparrado de pie otra vez. Había vida empezando donde antes solo quedaban recuerdos. Esa tarde Karen se quedó afuera más de lo usual. Se arrodilló junto al rosal del centro apretando la tierra una vez más. Tenía los guantes manchados.
las mangas húmedas de sudor y tierra. No oyó llegar a Samuel. El crepúsculo se posaba. Cuando levantó la vista, él estaba en la entrada, los brazos a los costados. La mirada fija no en ella, sino en el jardín. El rostro impenetrable. Durante un largo momento ninguno habló. Después él murmuró, este era su lugar. Karen asintió poniéndose lentamente de pie. Lo sé. Él avanzó rozando con las manos la madera gastada del cerco. No pude volver aquí después, dijo. Lo intenté, pero era como si cada flor la buscara a ella. Ella querría que siguieran creciendo, respondió Karen. Él la miró entonces no a través ni más allá, sino directo. Nunca fuiste mía para poseer, dijo la voz cargada de algo más profundo que duda algo como esperanza. Pero si decides quedarte este jardín, siempre tendrá un lugar para ti. El pecho de Karen se apretó. No habló, solo dio un paso cerrando el espacio entre ellos, y buscó su mano curtida y manchada de tierra como la suya. Sus dedos se entrelazaron. No necesitaba decir que sí. La forma en que se aferró fue suficiente respuesta. La casa estaba silenciosa esa mañana. Karen se sentó en el pequeño escritorio de su cuarto, la luz del sol filtrándose como miel por las cortinas de encaje. Una brisa movió el borde de la tela, trayendo consigo el aroma de la tierra removida y de las primeras rosas que apenas abrían. Abrió el diario de su madre, los dedos rozando los pétalos secos guardados entre las páginas, la caligrafía ya desvaída por los años. Mucho había pasado desde la última vez que escribió en él, pero ese día el silencio parecía listo. Mojó la pluma, dudó y comenzó. Querida mamá, no sé si esta carta encontrará camino hasta ti. Tal vez no está destinada a hacerlo. Tal vez con escribirla es suficiente. Cuando dejé Boston, yo era una deuda pagada con mi propio cuerpo. Subí a ese tren con nada más que tu cuaderno y un cepillo de plata en mi bolso sin saber quién era, sin el peso de nuestro apellido colgado como cadena. Llegué aquí como novia de nombre desconocida en verdad. No hubo altar ni votos. Solo un hombre callado con ojos gastados por tormentas, que dijo que no estaba aquí para adueñarse de mí, y cumplió esa promesa en todo lo que realmente importa. Nunca me pidió lealtad, pero la ganó en silencio. En unos guantes tibios en un hervidor dejado a la puerta, en dejarme fallar, y volver a intentarlo. No me sacó de la oscuridad, permaneció firme quieto mientras yo aprendía a salir de ella sola. De algún modo en el camino este sitio se volvió más que tierra y cercos. Se volvió aliento propósito, un lugar donde mis manos no eran adornos sino necesarias. He plantado rosas en un jardín, donde el duelo había echado raíces por demasiado tiempo. Ya empiezan a florecer mamá y yo también. Si estuvieras aquí creo que lo verías igual, que no soy lo que enviaron lejos. Soy lo que se quedó. Karen dobló con cuidado la carta, la deslizó entre las últimas páginas del diario de su madre y la guardó en el cajón. No lo cerró con llave. Sabía que nadie necesitaba leerla. Algunas verdades estaban hechas solo para escribirse. Afuera, el mundo se había calmado después de semanas de lluvia. El río, antes furioso, ahora corría manso y claro, dejando atrás tierra blanda y piedras pulidas. Karen salió hacia la luz donde Samuel la esperaba. Él extendió la mano sin palabras. Ella la tomó. Caminaron lado a lado por el sendero detrás del granero, pasando los corrales hacia el cauce, que una vez casi se lo había tragado. La hierba había vuelto a crecer donde la inundación la había arrancado. Las cicatrices permanecían, pero también el verde. No hablaron. No lo necesitaban. La luz del final del otoño danzaba sobre el agua. Sobre sus cabezas las hojas se tornaban doradas cayendo como suaves despedidas. Y a lo lejos, detrás de la casa, los rosales empezaban a abrir pétalo a pétalo, callados pero seguros. No florecían por el pasado. Florecían porque alguien había decidido quedarse. Y esa fue la historia de Karen y Samuel. Dos almas unidas no por promesas, sino por un entendimiento silencioso. Un amor que no nació de la posesión, sino del permiso. Un jardín que había muerto volvió a florecer, porque a veces sanar no hace ruido. A veces solo se trata de que alguien te deje quedarte.
Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso en las tierras más duras, el amor puede echar raíces. Entonces suscríbete a Leyendas Vaqueras para más relatos del polvo del corazón y del alma indómita de la frontera, donde las balas fallaban pero los corazones no. No olvides dar like, comentar tu momento favorito y activar la campanita para no perderte ninguna historia, porque aquí el amor no solo sobrevive, hace historia.